Nuevo día, y con el cuerpo machacado del día anterior se hace más difícil salir del saco, no solo por el propio cansancio, sino por el frío que nos acompaña cada noche. Salimos sobre las 3 de la madrugada para intentar nuestro segundo pico de aclimatación, el Isinca, de 5.530 metros. Vamos encordados, dada la gran cantidad de grietas y puentes de hielo que debemos superar. Los últimos metros, ya duros por la altitud que nos ahoga, se nos hacen interminables. De nuevo nos impresionamos al contemplar la grandiosidad de esta cordillera que ahora parece doblegada ante nosotros. Descendemos rápido, sin saborear lo suficiente la apreciada cumbre, para ir completando progresivamente nuestra aclimatación. En el campo base, las noticias sobre el Alpamayo siguen siendo poco halagüeñas. Todavía ningún grupo ha subido. Y lo que es peor, ni tan siquiera se ha intentado por las malas condiciones de la montaña. Ante tan malos augurios, decidimos descender al día siguiente y forzar la marcha para llegar al Alpamayo cuanto antes y ver con nuestros propios ojos la situación de la montaña.